Ok, bueno, vamos a empezar con una palabra de oración. Señor, en los cielos pido que puedes perdonar nuestros pecados y bendecir este pequeño estudio, Señor, y pido que puedes obrar en nuestros corazones para que nosotros podamos entender cómo es tu obra, Señor. Pido que puedes ayudarnos. Pido que puedes darnos un buen bendición por medio de eso. Pido todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a empezar unos estudios sobre la iglesia y quise estudiar lo que hace el pastor y entonces esto es lo que vamos a empezar hoy. Lo vamos a ver los ancianos y la iglesia. Hay mucha discusión sobre el gobierno de la iglesia entre diferentes denominaciones, pero tenemos que limitarnos a lo que dice la Biblia, quedarnos adentro de esto. La Biblia usa las palabras pastor, anciano y obispo. Y entonces, cualquier detenimiento sobre esto tiene que venir desde estos conceptos. Hoy no vamos a ver el concepto de diácono. Estamos hablando de gente que están administrando o gobernando en la iglesia. Y la palabra diácono sí ocurre en la Biblia, pero siempre es siervo. Habla como siervos, como los que están sirviendo las misas. Entonces, no lo hace exactamente otro contraparte a estos que vamos a ver hoy. Luego, en un sermón más adelante, vamos a ver exactamente qué es el trabajo de pastorear. Y entonces, ¿quién administra la iglesia? Y pues déme parar el sermón por un momento y voy a decir unas cosas que, en general, la iglesia, igual como la nación de Israel, es vamos a decir que es una construcción de Dios. Dios lo hizo. El genio de Dios está atrás de lo que Él hizo. Y entonces, cuando nosotros estamos viendo esto, tenemos que entender que Dios tiene la iglesia exactamente como quiere. Dios no hizo equivocación. Y esto es lo que tenemos que insistir. La iglesia está bien. Ahora, la iglesia no está quebrantada, no está no está rota. No es así que necesita quitarle el concepto de iglesia y vamos a hacer un antro donde hay luces y música del mundo y así todo tipo de cosas y que vienen, hay unas iglesias que lo ponen sillitas así con mesas así y que ya que cada persona sirve su café y su pan y que ya que están ahí comiendo mientras que está viendo el sermón. Ese no es el concepto de la Biblia, de la iglesia. Y Dios bien lo sabe lo que está haciendo, nunca puso esto como que debe ser la iglesia. No estamos aquí por nada más tomar un poco de pan dulce y café. Eso no es el asunto de la iglesia. Nosotros tenemos un propósito y el propósito de lo que estamos aquí tiene que ver con todo lo que Dios ha enseñado a nosotros en la Biblia. Ok, ¿quién es ministro? Tenemos aquí los tres ancianos, pastores y obispos. Un anciano habla de edad, porque normalmente los jóvenes no son ancianos, ¿verdad? Y experiencia. Entonces, hay personas que vienen a este encuentro de la iglesia y que traen con ellos experiencia. Y eso hablamos de experiencia en las cosas cristianas. Un pastor tiene el cuidado de otros. Técnicamente yo ya he discutido con personas sobre este asunto, pero uno no puede ser pastor si no tiene rebaño. ¿Qué es un pastor sin rebaño? No es un pastor. Puede ser un buen hombre, puede ser muchas cosas, pero no es un pastor. Es nada más una persona que pudiera ser pastor, pero ya no tiene cargo. O luego, un obispo. La palabra obispo está utilizado muy poco en unos grupos y mucho en otros. Pero un obispo es un supervisor. Ok, entonces planteamos la idea primero que la iglesia es una construcción
especial por el genio de Dios. Esta construcción, la iglesia, es para cumplir la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? Que difunde el evangelio al mundo. ¿Sí? Ahora, ya ahí empezamos a chocar. Porque mucha gente no tiene esa idea de la iglesia. Quiere venir, quiere ver a gente que no están borrachos y no están así con drogas y alcohol y todo ese tipo de cosas, con sexo libre, y que gente decente y que ya hay que tener una relación social y ya luego se va. A veces, de vez en cuando ya tenían comida y ya, ok, está bien. Ese no es una iglesia. No debe haber esas cosas en una iglesia, pero a la verdad, hermanos, la iglesia tiene un propósito. Marchamos adelante haciendo la obra de Dios, que es de llevar el evangelio al mundo. Ahora, déjame decir que hay una cosa que se llama misiones. Tenemos misioneros. Yo soy un misionero. Ya tengo iglesias allá que oren por mí y que yo he andado entre muchas iglesias, unos tal vez 1000 iglesias que he visitado presentando lo que estamos haciendo aquí. Y hay gente que oren por nosotros. Hay individuos y hay gente que toda la iglesia oren por nosotros. Pero estos misioneros son gente que sale de ahí, de su tierra, y que se va donde ya no hay tanta iglesia y empieza a evangelizar. Y de los que reciben el Señor, que se hacen un grupo como iglesia para seguir la misma cosa. Es la reproducción de iglesias. Hay reproducción de ovejas, que es el evangelismo, y luego reproducción de iglesias. Más iglesias, más pastores, más maestros, más evangelistas y todo. Entonces, ese es donde empezamos. Dios no hace cosas en una forma desordenada. Siempre tiene orden. La iglesia no es diferente. El problema es que todos quieren tomar control, la autoridad y dar órdenes en la iglesia. Adentro de esos conceptos sobre la dirección y administración de la iglesia, todos son ancianos. Toda la gente en la dirección de una iglesia se hablan así de ancianos. Entre los ancianos hay uno o más personas con el don de ser pastor. El obispo, o sea, supervisor, ese es un sinónimo de pastor. Supuestamente la administración de la iglesia se enfoque en esas cosas. Primero, sabiduría por edad y experiencia. Aquí podemos poner en el primero, Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces nosotros debemos entender que ya que multitud de consejeros, entonces quien que ya que está dirigiendo la iglesia tiene otras personas sabias con experiencia que está también haciendo lo mismo. Okay, o sea que ya que está entrando así para observar, para dar buenos consejos. La idea es de tener lo más sabiduría en la dirección de la iglesia, aunque uno puede equivocarse, entre tantos es menos probable. Entre muchos consejeros no hay tanta posibilidad de error. Número 2, talento en administrar por el don de Dios. Hablamos así de gente que Dios ha dado el don de administración y habla la Biblia de eso. 3, llamamiento a Dios, por Dios, a hacer ese trabajo. Dios también llama a esas personas para hacer ese trabajo. Número 4, todas las personas en la iglesia, en la administración de la iglesia, quieren una sola cosa. Y esa cosa tenemos que enfocar. Que se cumple la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Pues su obra. Ahora, tenemos tiempos salvajes a veces. Nuestro tiempo no es tan salvaje como ya en los primeros siglos, donde hubo muchas persecuciones de los cristianos. Para nombrar a Cristo, uno se echa a arriesgar su vida. Nerón se puso así bien feo.
Y él dijo, el que profesa de ser cristiano, entonces los soldados romanos, los centuriones ya llegan a un pueblo, llama así un meeting y todos se salen y dicen, ok, el cristianismo es oficialmente tachado. Los cristianos tenemos órdenes de matarse. Y, entonces, ¿quiénes son cristianos? Levanta la mano. Es una pregunta como tonta, ¿no? Nadie va a levantar la mano. Y sí levantaron las manos. Y esto es en la historia de la iglesia. Eso es lo que ya que puede decir. En un caso, hubo un guardia especial, ese guardia especial de Nerón, de los Césares. Este guardia especial era, pero de lo más bravo, de lo más fuerte que se puede ver de los ejércitos de aquel tiempo. Entonces hubo 100 de ellos escogidos. Y esos ya que eran así la guardia especial de Nerón. Estaban acampados así al lado de un lago, el Mar Negro, y que ya que estaba todo congelado. Y entonces llegó así un senador y que le dijo al centurión encargado de ellos y dice, oye, hay plática que uno de sus soldados son cristianos. Dice, no, todos me obedecen exactamente lo que yo digo. Y entonces dice, bueno, pero yo tengo un orden escrito por el César, así aprobado por el Senado y todo eso, y que dice que ya que lo llamen así a todos los que quieren decir que son cristianos y que tú lo matas. Ok, pero no hay nadie aquí. Entonces lo llamó todo de formarse ahí en la orilla y así se hizo. Y entonces él leyó ese edicto del César y que dice, pues ya que yo tengo que matarles y ustedes, ya que uno de ustedes se atreven de identificarse como cristiano. No hay nadie así tan tonto para identificarse, ¿verdad? Se levantó la mano de otro. Empezaron a levantar sus manos y dicen, no, bajen las manos. Déjame explicarlo bien. Los que se levantan la mano, tengo que matarles. Y más manos se salieron en el aire. Y él dijo al senador, dice, oye, yo soy un centurión, yo no puedo matar a mi gente. Dice, no, ya que ahí es el edicto. Dice, ok, a todos los que son cristianos, quítate toda la ropa, salte ahí al lago y párate ahí hasta que muere de frío. Y lo hizo. Y que ya que empezaron a cantar 100 centuriones para Cristo. Y cantaron, hicieron un canto ya que cantaron. Y el cinturón que ya que era encargado, que dice, no, eso no puede ser. Haz así un gran fogata, muy caliente, aquí en la orilla. Mis hombres, vente acá. No hacen esa tontería. Y no salió. Y ya que ahí toda la noche, así duro, noche bien bajo de cero y todo, y luego cambió el canto. No, 100 soldados para Cristo, pero 99. No pudo aguantar el centurión. Se quitó su ropa y se fue ahí. 100 hombres para Cristo, 100 soldados para Cristo. Amén. Hermanos, cuesta algo para seguir a Cristo. La ventaja que tiene el cristiano es que esta vida no puede detenernos. ¿Sí entiendes? Si morimos o si nos matan, no importa. A morir nos vamos con Cristo, con Jesús. Y por todo lo que sufrimos aquí, de maldad, de travesura, de opresión, de persecución, de matarnos, Dios va a reponernos, pero más.
Y este es donde nosotros tenemos que ver. Esta obra que se va adelante, la obra de Dios, es lo que la iglesia se encarga. Ok. Déjame decir unas cosas como pastor que no me gusta. No me gusta, número uno, que la gente no está evangelizando. Ovejas reproducen ovejas. Y cuando una oveja que es maduro y nunca quiere arriesgarse hacia invitar a otra persona a venir a la iglesia, no quiere explicarle el plan de salvación, no quiere darle un folleto. Yo digo, ¿qué tipo de oveja es eso? Es maduro, se puede reproducirse, pero por terca voluntad propia no lo quiere hacer. ¿Tú crees que Cristo va a ser feliz con ese tipo de cristiano? Y a la verdad, hermanos, eso es malo. Pero es peor cuando ya que venimos hacia la iglesia y que esa gente están aquí con nosotros y vienen nuevos y que no lo saludan y que lo quieren correr. Y te dice, ¿cómo tú piensas sobre pantalón en las mujeres? No creo que ninguna hermana cristiana debe usar ni ser dueña de un pantalón. Lo siento. De lo que yo entiendo de la Biblia es eso. Yo prediqué eso en la iglesia cuando estuvimos en el Cerro de Judío. Y una hermana que estaba sentado ahí, estaba pidiendo a las otras hermanas para una señora que ya que se aceptó al Señor. Oramos por 3 meses. Finalmente esa señora vino en pantalón. Se sentó ahí. Y la hermana al lado, antes que ya que empezamos el servicio, que se acerca, usted no puede estar aquí en pantalón, por favor, que salga. Le digo, de meses de orar ya que se lo tira de la mano así tan fácil. ¿Por qué no lo abraza? Ay, qué bien que viniste. Que lo ofendes y ese señor jamás entró en la iglesia. De lo que yo sé, jamás aceptó a Jesús. Bueno, ok. Hay una cosa. Hay mujeres maduras y ellas sí saben. Y hay mujeres tontas. Y que si quieres ser tonta y quieres ofender a todo el mundo, porque alguien le dijo, no puede usar pantalón. Entonces ya, ok. Uno lo lleva con el Señor. Y tiene que contestar al Señor, ¿no? ¿Se identifica como el mundo o como un cristiano? Y hemos visto también mujeres que vienen dice falda, pero ya lo que está así casi llevando así su cintura no es falda. Eso es grosería. Sí, ya que viene, y que tiene que sentarse así en frente, en primera fila, que tiene minifalda. Oye, lo aguantamos, si son inconversos lo aguantamos, pero así cuando son hermanas supuestamente. ¿Dónde está exactamente el deseo dentro de uno de agradar a Dios? Eso es. ¿Quién administra la iglesia? Tenemos estos ancianos, pastores, obispos. Ver unos versículos. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan, y esa es una palabra, ese es un número de griego, para esta palabra, gobiernan. Bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Hay administrar y hay predicar y enseñar. Esta palabra, aquí, gobernar, es prostimi. Y habla de estar delante o en rango, presidir, o por implicación de practicar, de gobernar, de ocuparse, de presidir. En Romanos 12:8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que procede con solicitud. Ok, cuando lo vemos esto, que ya que vemos que ya que Dios no quiere nada desordenado y Dios pone gente así en la iglesia para hacer eso. Tenemos que entender desde el principio, ancianos gobiernan.
todo el conjunto de los hombres maduros en la fe, ya que van a estar en ese de ver que la iglesia se va adelante. Y hermanos, ya que quieren andar, es como si ya si el papá es el esposo, ya es el jefe de la casa. ¿Sabes lo que quiere decir? A mí nadie me hace caso, ni tampoco a ver de mis necesidades. Pero cuando hay alguien que necesita dinero, aquí está, todos con la mano abierta. Y yo con mucho gusto te doy así a mi esposa, luego a mis hijos y luego así todos. Y ya que luego, después que termina todo, otra vez ya que se va dando para la escuela y luego para esto, para la ropa, para eso. Eso es lo que significa de ser papá, ¿no? Uno está pagando todo. Y entonces, hermanos, los que están encargados de la iglesia debe estar viendo de los diezmos. Que la iglesia ya ahora ya nada. Sí, dice, ¿quién va a mandar? Ay, ya, yo. ¿Quién va a pagar? Todos se esconden. Sí, así es como es el asunto. Primero Timoteo 5:17 dice, los ancianos gobiernan. Entonces la iglesia de Dios no debe ser sin dirección. Jesús lastimó, ya que le dijo qué lástima es que estas ovejas no tienen pastor. Recuerden ese pasaje. Debemos tener dirección, porque si no, no vamos a hacer la obra de Dios. No vamos a hacer lo que agrada a Dios. Dios quiere que haya dirección y hombres de Dios encargados para que se cumplan el plan de Dios y otros asuntos de la iglesia. Además, las personas que gobiernan la iglesia se llaman ancianos. Anoto que hay ancianos de diferentes tipos. Un tipo es anciano que predica, enseña, y otros los que gobiernan, que están en las decisiones. En 1 Timoteo 3:1-7 hace así requisito, dice, palabra fiel si alguno anhela obispado, o sea, de ser obispo. Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, que no tiene mancha. Marido de una sola mujer, no hay mujeres en este grupo de ancianos. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. El dinero no es así lo que están motivando a la gente. De este gente de gobernar. Es amable y apacible, que no es contencioso. 4, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Lo que hace un obispo o un pastor o un anciano es lo mismo que hace en una casa, en un hogar. Y hablamos así de los que son ordenados como Dios. Dios dijo a Abraham, y vimos varios meses, creo que era en octubre, septiembre, ahí en la reunión de desayuno de los hombres, que Abraham, dice Dios, yo sé que Abraham va a ordenar su casa. ¿Sí? Eso de levantar manos y hacer una democracia entre la iglesia, entre la casa, el hogar, no es bíblico. ¿A dónde vamos a comer? Pizza. Pero ¿y qué pasó con las verduras? No queremos verduras. Pues son dos hijos contra el papá y el mamá no quiere hacer estorbo, entonces ella, lo que los hijos, los demás quieren. Así es, ¿no? Y luego que tiene que hacer así, pues mira, yo soy el papá, yo soy el mamá. Yo digo que van a comer verduras, entonces no, así no. Vamos a un lugar que tiene pizza y ensalada y que comen ustedes. Yo voy a prepararle así un plato así grande con ensalada y cómelo todo y luego pueden comer pizza. Sí, las decisiones tienen que ser de base de cómo sabe gente que son con más experiencia y que entiende. Sí, vitaminas y minerales que están en esas verduras son lo que necesitan para quedarse sanos. Los que no quieren nada de eso van a tener problemas.
Entonces, el obispo tiene la misma carga o actividad que un padre que tiene sobre sus hijos. Tiene que gobernar la casa, el hogar. En la Biblia, ¿dónde ves un padre, un buen padre de familia poniendo todas estas decisiones a un voto general? En la Biblia no hay eso. Es la carga, o sea, la responsabilidad y obligación de cada adulto varón de ser jefe de su familia, y esto es dado por Dios a él como varón. Tiene que saber de las necesidades normales y de su esposa y de sus hijos. Darles estas cosas constantemente: ropa, techo, comida, medicina. Entonces, lo que vemos es que al cable sí lo paga cada mes, a la renta no, a la comida no, a la medicina no, a la ropa no. Pues, oye, ¿qué es de ser adulto? ¿No? Piénsalo. ¿Qué es de ser maduro, adulto? Tú dices que una persona no es adulto, aunque tiene 40, 50 años, porque no puede cuidarse a sí mismo. Sí, bueno, si un joven sale, trabaja, sostiene a sí mismo, y cuando está enfermo, se arregla este mismo, o que va a un doctor y paga a un doctor para que ya que arreglarlo, darle medicina, tratamiento, a un dentista. Ese es un adulto que no necesita a alguien de llevarle por la mano al doctor o del hospital o cualquier cosa. Esa persona es responsable para su propia vida. Y como cristianos, nosotros debemos ser maduros. Debemos nosotros cuidar de nuestras propias vidas. Pero hermanos, hay tanta gente que dice que son cristianos, vienen aquí a la iglesia una vez en un año. Ya sabemos que esos 2 años que todo estaba muy raro y que por la COVID y todo la gente ya no venía, no estoy hablando de eso. En tiempos normales no tiene el hábito. Tiene que saber las necesidades normales y que tiene que dárselo. Él tiene que salir a trabajar, el padre. Cuando no hay un vivir, él tiene que moverse su familia. Son decisiones drásticas. Y aunque ya los hijos están bien contentos en la escuela, pues no hay trabajo. Para mí no podemos vivir. Ya tenemos que mover a otro lado donde sí hay trabajo. Entonces, esto es lo que es un adulto, un padre. Aquí técnicamente no usa en ese pasaje la palabra pastor. Precedir o pararse frente a otros. Pero para ahora, y fíjate que, número uno, si hay alguien encargado de dirigir, que es la voluntad de Dios. Esto es la primera cosa que nos fijamos aquí. Y número dos, esta persona tiene que cumplir con los requisitos. Hay requisitos para que esa persona sobre la iglesia. Y tres, esos requisitos abarcan su carácter moral y sus habilidades de administrar sus dones espirituales. Ni podamos dejar gente que no tiene buen testimonio entre los hermanos en la iglesia, ni tampoco no tiene buen testimonio con los de afuera. Tiene que tener muy buen testimonio adentro y afuera. Ahora, dirigiendo los cultos en Romanos 12:8, ya lo vimos antes, el que preside, o sea, se para enfrente con solicitud. Esa palabra solicitud es spude en griego. Habla de velocidad y rapidez, por implicación de despachar, fervor, anhelo, diligencia. Hermanos, hay una cosa que ya que los que están dirigiendo no debe tardarse el servicio. Sí, podemos tener así una acción de gracias si la persona predica un sermoncito por 1 hora. Sí, ese ha pasado así, no 1 hora, pero ya que 20, 30 minutos. Pero hermanos, esto es lo que hacen los que están parados aquí adelante. Se mueve el servicio. Eso es porque ya no queremos así de alabanza de 1 hora y el sermón de 20 minutos. De lo opuesto. Ya que mejor que tenemos 20, 30 minutos de alabanzas y luego 1 hora de sermón. Pero el asunto es que debe ser con rapidez, con velocidad, no deteniendo el servicio así por cosas tontas, ¿no?
La idea es de no aturarse el servicio en un punto largo y tardado antes del sermón. El sermón o la enseñanza en sí debe ser algo más largo, pero si tardan una hora antes de llegar al sermón, la gente no aguanta esto y muy bien, especialmente si es cada domingo. Los ancianos representan la iglesia. Entonces habla aquí en lo que vimos que gobiernan los ancianos. En Hechos 11, 29 y 30, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Contrario a lo que hacemos hoy en día, una iglesia local era representado por los ancianos, no por el pastor. Siempre vemos un anciano encargado, normalmente le llamaríamos el pastor, pero en el Nuevo Testamento no hace la asociación. Tal iglesia es bajo el pastor fulano. No, era la iglesia de Cristo, bajo la dirección de los ancianos, plural. Cuando otra iglesia, representando por unos discípulos que quisieron ayudar, decidieron enviar dinero, era dirigido al cuerpo de ancianos de la iglesia, en necesidad para que ellos distribuyan tal dinero como vieron mejor. Ok, discípulos, y eso es lo que es muy importante. Agarramos aquí que no fue nada más los ancianos, pero también los hermanos, miembros de la iglesia, tuvieron carga para sus hermanos sufriendo. Y estos hermanos mandaron a tal iglesia en Jerusalén. Entonces, ¿a quién? A los ancianos. Y los ancianos distribuyen esto a la gente. Si un día ya que estudiamos sobre los diáconos, lo vemos que los diáconos tienen actualmente, sus esposas tienen requisitos de los diáconos que ya que la esposa del pastor no tiene. Y eso es porque los diáconos entregan ese dinero a las casas. Y estando en las casas, tiene que ser muy circunspecto. ¿Sí? Entonces, lo vemos aquí, lo que vemos es que ya que hay una representación de la voluntad de la iglesia y ellos quisieron ayudar, entonces mandaron dinero y mandaron a los ancianos. En Hechos 15 vemos así este concilio de Jerusalén, donde estaban hablando si ya los cristianos tuvieron que ser judíos o no. Entonces, esto era la enseñanza de unos que supuestamente salieron de Jerusalén enseñando que los apóstoles de Cristo, ya que dijeron eso, pero no era cierto. Dice, una vez llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles. La iglesia entera y luego los apóstoles. En aquel tiempo los 12 eran misioneros o apóstoles de Jesucristo para averiguar todas las enseñanzas y hechos de Jesús. Les refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos que toda la iglesia que enviarán a unos hombres elegidos entre ellos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabas y a Silas, quienes eran hombres prominentes entre los hermanos. Por medio de ellos escribieron los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos gentiles y luego ya que toda la carta. En Hechos 15 se trata de esa herejía de judaísmo. Pero nosotros vemos que ya que los ancianos y toda la iglesia estaba enterado en eso, tratar esa herejía, y ya que cuando lo mandaron así, gente, pues que estaban diseminando falsa doctrina, pues no tuvieron nada de decir, ya se desapareció. Los misioneros de la iglesia, en Hechos 16:4. Cuando pasaban por las ciudades, les entregaban las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las observan.
observarán. En 21:18, al día siguiente, Pablo entró con nosotros para ver a Jacobo y todos los ancianos se reunieron. En el diapositivo antes, hablamos en Hechos 15 y que es Pablo y Bernabé. Ellos son mensajeros de la iglesia, pero después les gustó y ya se hicieron así misioneros. ¿Quiénes deben pastorear el rebaño? Y aquí voy a leer un pasaje, a lo mejor lo hago más grande luego. Juan 21:15 hasta 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, es después de la resurrección. Bueno, es antes de la muerte de Jesús. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, y Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Luego, la tercera vez que lo hizo lo mismo. Hermanos, ¿qué significa eso para nosotros? La gente que realmente aman a Jesucristo quieren ver el pueblo de Dios que hay cuidado por ellos. Cuidado espiritual. Hermanos, gente entra en nuestra iglesia y nosotros somos la cara de Jesús. Yo no sé, hermanos. Ya yo no voy a buscar a nadie, a lo mejor que uno está enfermo o que tiene una persona llegando a su casa o que sea, pero cuando uno se va corriendo de aquí, no despide bien a los hermanos, especialmente los nuevos, entonces ese da muy mal cara. Y eso es lo que tenemos que ver. Nosotros somos responsables para el cuidado del pueblo de Dios. El ministerio de pastorear, y eso es lo que queremos enfocar. Ya yo lo hice este sermón y los otros hace como unos, bueno, era en 1990, cuando lo hice esos sermones. Entonces vamos a ver esto próximos domingos. Un pastor es alguien que cuida el estado espiritual de otras personas, normalmente llamado su rebaño. Lo principal es de ver de su alimento espiritual, pero de aconsejarles y abogarse por ellos en oración. Esa es parte de ese ministerio. El pastor es un ministro de Dios que ha dado Dios a cada iglesia. Y eso nosotros tomamos parte de eso también, de preocuparnos. Es lástima que si no tienes un pastor, en Marcos 6:34, y salió Jesús y vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Comenzó a enseñarles muchas cosas. En Efesios 4:11, Dios mismo constituyó pastores y maestros. Entonces, nosotros tenemos que ver que es la voluntad de Dios. Es la obra de Dios. Y hermanos, nosotros tenemos que poner esto como la misión principal de la iglesia. Nosotros necesitamos evangelizar, necesitamos también de cuidar a los que ya que aceptan al Señor. Necesitamos estar jalándole por oración y necesitamos testificarles o llevarles a alguien en una iglesia que tiene don de evangelismo para que ellos ya lo testifiquen, pero luego cuidarles después. Es nuestra obra. Es lástima si no tienes pastor. En Jeremías, el profeta dice en 3:15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacientan con ciencia y con inteligencia. 23:4, pondré sobre ellas pastores que las apacientan y no temerán más, ni se amedrentarán, ni se amedrentarán, ni serán menoscabados, dice Jehová. Ese es de quitar todo el ánimo por miedo. Esas dos palabras. Hechos 20:28.
Por tanto, mirad por vosotros y todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, o ese es el verbo de pastorear, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propio sangre. Es un hecho que Dios aprueba el oficio de pastor en la iglesia, pero también esos obispos o supervisores hacen la actividad de pastorear. La verdad, llamamos a estas personas pastores porque su actividad es de pastorear. Pero el pastor pastorea y es una función de su llamamiento y ministerio. Hablan de dones espirituales. La persona que realmente es un obispo pastorea. Y esto es de cuidar así el bien de otros. Y hermanos, esto es lo que estamos tratando de decir, que todos nosotros como miembros de la iglesia debemos tener interés en uno al otro. Esto es nuestro trabajo, obra de Dios. El estilo de liderazgo en 1 de Pedro 5, 1 a 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano de Pedro, también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo y que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar, ese es el verbo pastorear, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El estilo de liderazgo es de hacerlo tú. Hermanos, hablé hace un poco sobre evangelizar. De mandar todo el pueblo aquí en la iglesia, de salir a testificar, no es como debe ser. Yo debo tener un ejemplo en mi propia vida de salir a testificar. Saliendo me da validez de decir a los demás, salgan así a evangelizar. Gloria a Dios. Y esto es exactamente lo que vemos, que muchas iglesias es autoridad, pero sin ejemplo personal. Y este es donde está todo mal, todo mal. Ejemplares, pero no perfectos. 1 Timoteo 5, 19 y 20. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. El punto principal es que ya que los ancianos tienen sus vidas en orden, no hay brechas grandes espirituales muy serias ni muy visibles. O sea, el principio que debemos agarrar aquí es que la gente predicando, enseñando, deben ser ejemplares de lo que están predicando. Esto es lo más eficaz para que la gente aprenda moralidad. El último, pastores son ejemplos. Tito 1, 5 hasta 9. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irresponsible, o sea, sin mancha, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado a vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal que ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí vamos a terminar, pero no va a terminar. Hermanos, seguimos con la obra de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que enfocar. La obra de Dios tiene que seguir aunque hay COVID. Aunque ya que hay gente que tienen miedo o gente que ya que no quieren venir, tienen miedo.
Pero ya que tenemos que seguir con la obra de Dios. No hay nada que se puede parar. Si Satanás dice, con COVID puedo parar la iglesia. Oh, mire, qué bueno que funcionó eso. Entonces se va a hacer otro peor que COVID. Y nunca vamos a librarnos de esto. Con COVID o sin COVID ya vamos a hacer la obra del Señor. Amén. Amén. Señor, en los cielos pido que puedes bendecir este